brecha según el género en los ingresos laborales en Uruguay? Es una de las preguntas que nos estamos formulando. Sí, eso fue lo que demostró un estudio realizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y ONU Mujeres. Y el informe reveló que los hombres ganan más que las mujeres, ganan más dinero. Vamos a estar compartiendo algunas placas justamente con distintas gráficas con estos conceptos. Hay una diferencia en la remuneración por hora entre hombres y mujeres, que es del 6%, y en el promedio del salario mensual del 25%. ¿A qué se debe esta desigualdad salarial? Bueno, en este estudio se plantea que esta realidad puede ser reflejo de 5 situaciones, o sea, puede haber 5 situaciones que la provocan. Una de ellas es el impacto de la maternidad. Al primer año de tener un hijo, las mujeres ven reducido su salario un 19% y a los 10 años un 42% respecto a las mujeres en similares situaciones laborales que no tienen hijos. Si bien mejoró la participación de la mujer en el mercado de trabajo en los últimos años, porque en 2018 la tasa de actividad entre los hombres de 25 y los 59 años fue de 93% y en las mujeres del 81%, cuando en 1990 era un 20% menos, las desigualdades persisten y realmente son significativas. Y justamente para hablar de toda esta situación, de esta problemática que tenemos en las sociedades, que recibimos a una de las especialistas que realizó el estudio. Estamos hablando de Mayra Colache y también a Magdalena Furtado, representante de ONU Mujeres. Bienvenidas a las dos. Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. Es duro escuchar hablar de penalización de la maternidad, porque además uno lo primero que hace es pensar en cómo una ley penaliza la maternidad. Se apuró a aclararlo a los televidentes por las dudas. Claro, ¿no? Claro, porque genera eso de qué estamos hablando. ya nos angustió. No, es triste ver reflejado que hoy, en el 2020, existe en el mercado laboral una penalización a la maternidad. Y este concepto, que tal vez es extraño como asociar estas dos palabras, porque la maternidad es algo sumamente lindo, pero que haya algún tipo de penalización es como raro verlas juntas, pero es la cruel realidad de lo que existe hoy en el mercado laboral uruguayo. Decíamos hoy penalización de hecho y no de ley, digo, también para aclarar, porque puede generarnos otras cosas. Exactamente. Es una penalización que la vemos reflejada en uno de los indicadores que sirve para resumir cuál es la situación de las brechas de género que hay en el mercado laboral, que es las remuneraciones, ¿no? Los ingresos laborales. Y ese concepto, que tal vez están más acostumbrados en los países desarrollados, porque están más habituados a realizar estos cálculos en países desarrollados como Europa, Estados Unidos, es un poco innovador, porque es la primera vez que se calcula aquí en Uruguay. Martina Querejeta hizo todos los cálculos a través de la historia laboral, del registro que tiene de los ingresos mensuales de las personas el Banco de Previsión Social. Entonces, lo que te muestra es, por un lado tenés la trayectoria de ingresos de una mujer que nunca tuvo hijos y por otro lado una trayectoria de ingresos de una mujer con un evento que es la maternidad, y entonces se comparan esas trayectorias de esos ingresos laborales y lo que se muestra es qué ocurre ante ese evento de la maternidad comparado con una mujer que no tuvo ese evento de la maternidad. ¿Y no es circunstancial, no se recupera después? No, eso es terrible, porque una de las cuestiones que nos impresionó un montón cuando nos encontramos con los datos, nosotros esperábamos encontrar probablemente esa penalización por maternidad, porque hay un montón de razones que podrían estar explicando, razones que podemos corregir o razones que encontramos que efectivamente puede pasar que las mujeres se retiren por un tiempo del mercado laboral y por eso el salario mensual podría disminuir, pero ese salario, esa reducción que se encuentra en el primer año, no solo se mantiene en el tiempo, sino que va aumentando cada vez. Y a los 10 años de tener el primer hijo, esa reducción no solamente no se redujo, que es lo que pasa en la mayoría de los países desarrollados, sino que aumenta. Y pasa del 19% al entorno del 40%. Sí, que era lo que poníamos allí. ¿Qué pasa? O sea, porque hay una parte en realidad que es como responsabilidad directa del empleador. Ya no es un tema de la cultura de las empresas o de la cultura de las organizaciones, porque hemos visto y nos ha pasado con los televidentes que hay empleados públicos que les sucede, empleadas públicas que les sucede esto, ¿no? En el sector público. ¿Qué pasa con la potencial maternidad de una mujer? O sea, ¿qué pasa con una mujer joven con respecto a un hombre joven cuando lo van a contratar, ¿no? ¿Qué pasa con eso? ¿La ven como una especie de, no sé, de reproductora, o sea, de
de amenaza porque en algún momento se va a ir para otro lado? Hay como un montón de razones que podrían explicar estas diferencias, o esta caída que nosotros vemos, esta penalización que nosotros vemos. Hay una que es un poco a la que está haciendo referencia probablemente la mayoría de las televidentes, que tienen que ver con situaciones de discriminación más tradicionales que encontramos. Por ejemplo, el hecho de que cuando vas a una entrevista laboral te preguntan si tenés hijos y si pensás tener hijos en el tiempo, en el futuro cercano. Mediano plazo. Y eso también puede verse reflejado o sea, y esa es como bien, eso es bien como una discriminación que está asociada al hecho de estadísticamente pensamos, o el estereotipo de la mujer que va a tener hijos y que por lo tanto va a trabajar menos horas o va a prestar menos atención. Y que al hombre no le preguntan nada, que en definitiva es el que está al lado, ¿no? Claro, bueno, en general, digo, no en todos los casos, pero... Claro, que la mayoría de las veces siempre hay un padre de ese niño o esa niña que también está... Va a prestar servicios a la empresa igual, ¿no? Exactamente. Sí. Después, por otro lado, podés tener efectivamente otro tipo de razones que tengan que ver con, por ejemplo, la segregación. O sea, nosotros cuando el trabajo que hizo Martina Querejeta, en realidad, mira a todas las mujeres que tienen hijos y a aquellas que no. Entonces, en parte de esas diferencias también se esconde el hecho de que las mujeres que tenemos hijos podemos optar o podemos decidir o vernos obligadas a elegir trabajos que son peor pagos, pero que son más flexibles, que nos permiten, por ejemplo, salir a una reunión, salir del trabajo para ir al médico con los niños, tener flexibilidad horaria en el caso de que los niños se enfermen o que no podamos elegir el horario en que nosotras trabajamos. Y eso a veces está asociado, en muchísimos de los casos, está asociado a una menor remuneración. Entonces, cuando nosotros hablamos de penalización salarial, no estamos hablando de que viene una persona y te dice, ay, te voy a empezar entonces a pagar menos ahora, como era el caso un poco que vos estabas mencionando recién, porque ahora tenés un hijo, sino que lo que estamos hablando es que en promedio, si miramos a todas las mujeres que tienen hijos y a todas las mujeres que no tienen hijos y la trayectoria de estas personas, encontramos que los salarios caen cuando deciden tener un hijo y que eso no se recupera. No, lo complicado de cuando uno analiza este tema es que uno solo observa el resultado, observa la trayectoria de los ingresos y es lo que puede comparar. Pero todas las variables que contribuyen a ese resultado no están escritos en ningún lado, ¿no? Todos los temas de discriminación, de segregación, de flexibilidad laboral, de techos de cristal. Claro, no están en los números fríos, pero exactamente, sí están en la investigación. Claro, digamos. Contribuyen a explicar por qué ese resultado te da de esa manera. Pero es red de múltiples factores que tienen que ver hasta incluso con cuestiones personales. También, porque la mujer en eso puede llegar a aportar en eso, ¿no? Las decisiones, por ejemplo, de quién se encarga de las cuestiones del hogar, ¿no? Claro. De la carga horaria que tiene cada uno en el hogar. Si ella tiene una pareja en la que no estableció una cosa más equitativa, probablemente ella termine necesitando más horas en el hogar. Y los datos te indican que en Uruguay no hay una distribución equitativa. No, está lejos, Uruguay, ¿no? Exactamente. En Uruguay hay unas encuestas que las realiza el Instituto Nacional de Estadística que te muestran las brechas en la división sexual del trabajo que hay, en el uso del tiempo, y te muestran que del total de tiempo, de la carga total de trabajo, las mujeres 2/3 lo destinan a todo el trabajo doméstico y de cuidados, el que es no remunerado, y solo 1/3 al mercado laboral remunerado. Y los hombres es al revés. Justamente frente a eso, el otro día conocí un caso y tiene un poco que ver también con la idiosincrasia de la sociedad y cuánto nosotros como sociedad estamos dispuestos a hacer ese cambio de una mujer que su marido se quedó sin trabajo a raíz de la pandemia y su marido se encarga de todas las tareas del hogar. Y a ella, por ejemplo, me contaba, me dice, a mí me discriminan en el colegio porque no soy activa en las reuniones, ponele. en los WhatsApp, En el WhatsApp, de madres. en Y yo WhatsApp. me fui y puse a mi Claro, el marido, marido está perfecto. porque es él el que se encarga de... Y, y las pocas veces que he ido, me miran mal. Bueno, todo eso de lo que tú haces referencia son las normas sociales que imperan y que están absolutamente arraigadas en la sociedad uruguaya y en un montón de otros lugares, ¿no? Que los países desarrollados han logrado avanzar mucho en lo que es las normas sociales. Si hoy vemos que una madre sale a trabajar, ¿no? Y el marido es el que se ocupa proporcionalmente más de las tareas del hogar, es como, bueno, o una mala madre, o descuida su hogar, ¿no? Impresionante. Todos esos estereotipos. Pero además de las que mismas surgen, mujeres, eso es lo que también... totalmente, Claro. varones y duele. mujeres. Una cosa, o sea, parte de
hay una parte que tiene que ver con las normas culturales y otra con el poder de negociación que podemos tener en nuestras familias y con nuestras parejas sobre cómo distribuimos los tiempos de cuidado y de trabajo remunerado y también de entretenimiento y de diversión. Pero hay un estudio que se está haciendo que es muy similar al que se está presentado en este documento, que se hizo para otros países de América Latina y también para países europeos, que una cosa que muestra que para mí fue impactante, que es que una de las razones podríamos decir, bueno, capaz que si el varón gana más dentro de la pareja y alguien tiene que cuidar a los niños, entonces, bueno, podría decir, bueno, que se quede la mujer, entonces, cuidando en el hogar, pero este mismo proceso que estamos viendo dentro de estos hogares también se ve cuando las mujeres ganan más que sus parejas. O sea que está mucho más allá de una decisión racional o pensada, Claro, sí, de decir, bueno, ¿quién es el que, de repartir pensando en qué le conviene más al hogar? Claro. ¿Qué se puede hacer? Porque ese es el punto, ¿no? Todo bien, esta es nuestra situación y tiene múltiples factores que la provocan, pero ¿qué se puede hacer al respecto? Bueno, hay muchas políticas públicas que han intentado impulsar o revertir esta situación o que contribuyen a revertir esta situación. Por un lado tenemos una ley que fue aprobada en Uruguay, que es la ley del 2013, que es de las licencias parentales, pero desde Mujeres y con la facultad, con la UDELAR, se hizo una evaluación de la implementación de los usos de esa ley y hemos llegado a la conclusión que mientras el 70% de las mujeres se pedía el medio horario hasta los 6 meses de vida de los niños o de los bebés, solo el 4% de los varones se lo ha tomado. Entonces, esto muestra una brecha enorme en cuanto a reconocer el rol, ese derecho también, ¿no? Reconocer ese derecho y en cuanto al rol de la paternidad, ¿no? Claro, porque puede ser de dos lados, ¿no? Exactamente. Por un lado, que el hombre bueno, haya desinterés o lo que sea, pero también que quizás no se anime a pedirlo. No, por eso reconocer el derecho, el ¿no? tema Es un es que derecho. las imágenes, de acuerdo al puesto que tú ocupes, ¿no? Pero en algunas empresas decir que te retirás, hoy lo comentamos, pero fuera del aire, ¿no? Por ahí muchas mujeres dicen, me tengo que retirar porque voy a buscar a los nenes o porque tengo una clase de psicomotricidad o les cuesta, a veces ni lo dicen. Y a los hombres les cuesta más todavía y dicen, tengo una reunión. Sí. Totalmente. Pero es ya no frente a la empresa, al empresario, a tu empleador, decir, me voy porque mis hijos me están necesitando, porque eso te quita como peso o cierto estatus dentro de la empresa donde se supone que vos tenés que ser el full time y estar fuerte. Totalmente, ¿no? A disposición full time de la entonces empresa. parece como que los hijos y la familia te quitan esa... Sí, también en cuanto a las leyes estas de licencias parentales que permiten que tanto los varones como las mujeres se tomen esas licencias, existen no solamente en Uruguay, que igual es uno de los pioneros a nivel de países no desarrollados, pero en países desarrollados como desde los 90 se empezaron como a desarrollar este tipo de leyes que no solamente establecen esa licencia por maternidad que está implementada hace un montón de tiempo, sino que incorporan también a los varones a estas licencias. Y una de las cosas que se encontró en casi todos lados, es que los varones efectivamente la usaban muy poco. Y lo que se empezó a hacer fue implementar cambios en esas licencias que obligan a los varones a tomarse partes de las licencias. En realidad, básicamente lo que dicen es, hay una porción de la licencia, unas semanas, que son solo del varón. Que si no se las toman, se pierden. No es que la mujer se las puede tomar si no, o la madre se las puede tomar si no. Y también, que es lo que se llaman daddy cuotas. Son cuotas para el papá que si no se las toma él, la pierden. Y esas licencias han demostrado que efectivamente los varones, cuando están, entre comillas, obligados, o cuando se les ofrece la posibilidad certera de tomárselas, efectivamente se las toman. Y eso tiene consecuencias después en cómo son los padres respecto a la crianza de los hijos, el involucramiento de los padres con la crianza de los hijos bastantes años después. Las licencias que demuestran tener como el mayor efecto para que los padres efectivamente se las tomen y se redistribuya un poco los roles de crianza y de cuidado entre mujeres y varones dentro de los hogares, son aquellas que extienden la licencia total si los varones se toman una porción importante de ellas. Entonces, la mujer se puede tomar más licencias si el varón se tomó alguna parte también. Claro. Está bueno. Ahora, estas generaciones nuevas, ¿no les parece a ustedes que van a ir como ya de otra manera planteándose frente a la maternidad-paternidad? Sí. Porque me parece que los que estamos cargando somos por ahí los más veteranos y alguna otra No generación. está muy convencida. Ahora,
Yo no creo que los números hayan dado eso. O los de ahora, ¿no creen que pueden cambiar la cabeza? Hay un cambio generacional. Sí. El problema es que cuántas generaciones vamos a tener que esperar para que este cambio se dé. Ni lo vamos a ver, porque los cambios generacionales son cambios muy lentos. Los cambios culturales son cambios muy lentos. Pero además confianza eso en es lo de que puerta, pasa. claro, yo sé, por Tengo eso confianza. yo soy mucho más escéptica, pero Sí, puertas adentro es una cosa. Pero eso a que vaya al mercado laboral, o sea, si no logramos que puertas adentro suceda una equiparación de las tareas del hogar, que suceda una cuestión de llevar adelante el hogar en igualdad, ¿cómo va a pasar en el ámbito laboral? ¿No? O sea, esa traslación Es como que desde el como vamos Pero súper vale, si difícil. juzgamos a un padre porque va a buscar, se ocupa de sus niños y es jefe de hogar, digamos, ¿cómo Por hacemos? eso el rol del empleador también es absolutamente crucial, ¿no? Porque desde la empresa se tiene que fomentar la corresponsabilidad tanto en mujeres como en varones. Por eso cuando se incorporan, por ejemplo, muchas cláusulas de género en los convenios colectivos, muchas veces se pensaba como en toda esta flexibilidad solo para las mujeres, pero no, se tiene que hablar de todas estas políticas tanto para mujeres como para varones para poder lograr la corresponsabilidad. Claro, Y de hecho, el espíritu, por ejemplo, de esto de las licencias parentales, que es que se la puede tomar la mamá o el papá, no al mismo tiempo, pero de manera alternada hasta los 6 meses de vida del bebé, justamente la intencionalidad era para que el empleador, como esta ley estaba aprobada, es que al momento de contratar no sepa, bueno, quién va a faltar, si la mamá o el papá, ¿no? Y no discriminar ex ante en el mercado de trabajo. Pero bueno, sabemos que la ley está y que depende mucho de la transformación de las normas sociales, de las transformaciones culturales en una sociedad. Discúlpenos, pero nos tenemos que ir. Se nos acabó el tiempo literalmente. Así que Mayra y Magdalena las convocaremos Bueno, para muchas seguir gracias. hablando porque empezamos a desgranar La punta nada más. La punta del iceberg. Bueno, muchas gracias por la Muchísimas gracias invitación. por este tiempo en Vespertino.